Buen día, este es un video para que ustedes tengan cómo estudiar acerca del concepto de torque o momentum. Recordemos que nosotros dijimos que el torque o momentum básicamente es el giro que se produce en una barra debido a una fuerza aplicada. En este caso, por ejemplo, si yo le aplico una fuerza acá, pues esa fuerza va a hacer que esta barra haga un giro con respecto a este punto azul, punto A, y ahí está ejerciendo un torque momentum. También depende de la distancia donde yo aplique la fuerza, ¿no? Entonces el torque se define como la fuerza aplicada con respecto a la distancia que hay a un punto de giro o un punto de rotación. Eso fue lo que nosotros vimos. Y las unidades, pues la fuerza está en newton, la distancia en metros, daría en newton metro. También recordemos que dijimos que para nuestro caso el torque puede ser positivo o puede ser negativo. Por ejemplo, si yo le aplico una fuerza para que esta palanca haga un giro o un torque en sentido antihorario, como lo estoy haciendo en este momento, estoy diciendo que el torque es positivo. Entonces, cuando aplico una fuerza y con respecto al punto de rotación él hace un giro antihorario, el torque es positivo. Pero si por el contrario, la fuerza que yo le aplico hace que la palanca gire en un sentido horario, como en este caso, estoy diciendo que el torque es negativo. Sentido horario, el torque es negativo. También es importante recordar que el concepto de torque es que es la fuerza aplicada de manera perpendicular con respecto a la barra y al brazo de torsión, al punto de giro. Si eso ocurre, entonces estamos diciendo que si yo aplico una fuerza, como en este caso, y es perpendicular, o sea, formando un ángulo de 90 grados con respecto al punto de rotación, la ecuación que utilizamos es que el torque es fuerza por distancia y por supuesto la distancia está en metros y la fuerza en newton, o sea que el torque está dado en newton metro. Pero si la fuerza la estoy aplicando no perpendicular, sino una fuerza que tenga un cierto ángulo de rotación, como en este caso, ¿sí? Yo tengo un ángulo de rotación, se me ocurre llamarlo un ángulo alfa acá o el ángulo phi, como lo queramos llamar, pues no me sirve esa fuerza de esa manera. Para poder hacer eso necesito siempre la fuerza perpendicular. Recordemos que los vectores tienen una posibilidad de descomponerlo. Entonces yo puedo tener que esta fuerza que tengo acá, puedo tener su componente en el eje Y y puedo tener su componente también en el eje X. Quiere decir que la fuerza que realmente me interesa es la fuerza que está haciendo esta, pero con respecto a Y. Como los vectores se pueden trasladar, yo puedo trasladar este vector por acá y esta sería la fuerza que me interesa, la fuerza en el eje Y. Entonces, para ese caso, pues el cateto opuesto es la fuerza Y. Por lo tanto, entonces nosotros decimos que para fuerzas que no son rectas, es decir, que no forman un ángulo de 90 grados, un ángulo perpendicular, pues estamos diciendo que es el componente en Y, el cateto opuesto, o sea, la fuerza en Y. Por lo tanto, el torque se calcula como la fuerza que estoy aplicando por el seno del ángulo por la distancia de esa fuerza al punto de rotación. En ese orden de ideas, pues para fuerzas que no son perpendiculares, esta es la ecuación que aplica. Fuerza aplicada por el seno del ángulo por la distancia del punto de rotación. Vamos a hacer entonces un ejemplo donde aplicamos lo que hemos visto. Entonces voy a colocar acá tres fuerzas. Voy a colocar una fuerza 1 por acá. Voy a aplicar, por ejemplo, esa fuerza 1 le voy a dar un valor. Voy a suponer que esa fuerza la voy a llamar fuerza 1, fuerza número 1, y que tenga un valor de unos 10 newtons. Voy a aplicar por acá una fuerza 2, esta fuerza 2, acá la voy a llamar fuerza 2, y que tenga un valor aproximado de unos 4 newtons. Y el ángulo que voy a colocar acá, voy a suponer que es un ángulo de unos 60 grados más o menos. Y voy a aplicar una tercera, una tercera fuerza acá. Y esa fuerza 3, voy a suponer que es una fuerza 3 que tiene un valor de 3 newtons. Y voy a calcular entonces el momentum total o el torque total que está formando la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3 con respecto a esa barra y en este punto de rotación que es lo que me interesa. Vamos a darle algunas distancias. Vamos a suponer que la fuerza 1 con respecto al punto de rotación de acá a acá hay una distancia de 20 centímetros y que mm, esta distancia, la fuerza 2 está a una distancia de 12 centímetros con respecto al punto de rotación y que la fuerza 3 está a 18 centímetros de la fuerza número 1. Quiere decir eso entonces que tengo una fuerza número 1 con 10 newton y una distancia de 20 centímetros del punto de rotación, una fuerza número 2 de 4 newton con una distancia de 12 centímetros con respecto al punto de rotación,
y una fuerza número 3 que tiene 3 newton con respecto al punto de rotación, yo debo sumar esas dos distancias. 12 más 18 me daría 30 centímetros que hay de la fuerza número 1 al punto de rotación. Voy a calcular entonces los torques. Recordemos que como la unidad es newton metro, no me sirve en centímetros, tengo que pasar esto a metros. Aquí es fácil, 0.2 metros, 0.12 metros y en total de aquí a acá 0.3 metros. Vamos a empezar por calcular entonces cada fuerza de una de ellas. Entonces empecemos por la fuerza 1 que me genera un torque 1. La fuerza 1 tiene 10 newton y está perpendicular a la barra, quiere decir que puedo multiplicar directamente la fuerza 1 por la distancia 1. Entonces la fuerza 1 son 10 newton y la distancia 1 20 centímetros, que en metros me da 0.2 metros. A multiplicar 10 por 0.2 me va a dar 2 newton por metro. Significa que esta fuerza con respecto a este punto de rotación estamos generando un torque de 2 newton metro. Vamos a mirar qué pasaría con la fuerza 2. La fuerza 2, como en este caso la fuerza 2 no es perpendicular al ángulo, a la recta, a la barra recta, entonces tiene un ángulo de 60 grados, me toca calcular su componente en Y, es decir, me interesa esta componente en Y que está formando ahí en ese punto. Para eso, pues simplemente aplico la ecuación, digo que será la fuerza en Y, que sería la fuerza en Y, por la distancia que hay de aquí al punto de rotación. La fuerza en Y, pues ¿cómo se calcula? Son los mismos 4 newton por el seno del ángulo que se forma acá, es decir, por el seno de 60 grados, multiplicado por la distancia que hay de acá a acá, que en metros sería 0.12 metros. Al hacer la multiplicación me daría 4 newton seno de 60 me daría 0.41. Pero como recordemos que esta fuerza está haciendo rotar esta barra en sentido horario, significa que el torque, en este caso el torque es negativo, mientras que la anterior hace que la barra gire en el torno en el sentido antihorario, por lo tanto el torque anterior era positivo. En ese orden de ideas, pues torque 1 positivo, torque 2 negativo. Y con respecto a la fuerza 3, que sería esta la fuerza 3, esa fuerza 3, pues como se está formando una fuerza perpendicular a la barra, pues simplemente aplico la ecuación básica normal, que será la fuerza 3, que en este caso son 3 newton, por la distancia que hay de ahí al punto de rotación, que son 30 centímetros, que en metros será 0,3, y yo debo tener en cuenta que esa fuerza está haciendo que la barra rote en ese sentido, en el sentido horario, por lo tanto el torque es negativo. 3 por 0.3 metros me da un torque de menos 0.3 newton por metro. ¿Cómo será el torque resultante? Pues será la suma de todos los torques. La suma del torque que generó la fuerza número 1, el torque que generó la fuerza número 2 y el torque que generó la fuerza número 3, sumándolos de manera algebraica. Entonces, el torque 1 nos dio 2 newton por metro positivo, menos el torque 2 que nos dio 0,41 newton metro, menos el torque 3 que me dio 0,9 newton metro. Haciendo la suma algebraica me da un torque positivo de 0,69 newton metro. Recuerda que aquí es menos porque el torque nos dio negativo, y aquí es menos porque el torque también nos dio negativo por el sentido horario, ¿no? Como la respuesta fue que el torque resultante es de 0,69 newton metro positivo, lo que está significando, lo que significa en ese momento es que de las tres fuerzas que estoy aplicando, la fuerza a la izquierda, que es la fuerza 1 de 10 newtons, es el torque que genera es superior a los dos torques que está generando a la derecha, de la fuerza de 4 y la fuerza de 3 newton. Entonces significa que el torque es superior acá, y me está diciendo que el torque está rotando en el sentido antihorario porque nuestra respuesta nos dio positiva. Espero que este video les sirva para estudiar.